Bueno, continuando con las clases, vamos a ver ahora lo correspondiente a marco teórico. Recordemos que la clase pasada era planteamiento del problema, en donde se hace el análisis de la problemática que estamos estudiando, del tema que seleccionaron, y de allí salió el tema, la problemática que van a estudiar. Hay esos análisis, esa es la parte del análisis de la realidad que están estudiando. Luego viene la otra parte, que es la sustentación teórica de esa problemática que nosotros vamos a estudiar. Ya entonces ahí vamos a basarnos en tres aspectos fundamentales que incluyen los antecedentes de investigación, bases teóricas y bases legales. No necesariamente en todos los estudios van bases legales, pero yo se los incluyo porque es el deber ser. Hay algunos aspectos en algunos estudios que se realizan que requiere el apoyo de bases legales sustentando la problemática que se está estudiando. Entonces, en el caso de ustedes, de los estudios de ustedes, siempre hay antecedentes a la investigación y las bases teóricas. Un antecedente de investigación, como su nombre lo indica, son estudios previos que se han hecho con anterioridad. Muchos confunden antecedentes de investigación con antecedentes históricos. Ojo, no es así. Estos antecedentes de investigación se refieren a trabajos de ascenso, tesis, artículos científicos de revistas especializadas, que son realizados por otros autores que guardan estrecha relación con el estudio que estamos realizando. ¿Por qué le agrego yo esa parte de estrecha relación? Porque es indispensable que los antecedentes que nosotros busquemos sean referidos al tema que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque esos antecedentes de investigación los vamos nosotros a utilizar cuando estemos haciendo la discusión de resultados. Y esa discusión de resultados van a contrastar, a comparar los resultados de su investigación con los resultados de esos estudios previos que se han hecho, para ver si hay similitudes, si hay diferencias. Entonces, por eso es que es muy importante los antecedentes que ustedes presenten. Como estamos aquí, como se ha dicho, antecedentes previos pueden ser trabajos de grado, que ya sea de especialidad, de maestría, doctorado. Trabajos de investigaciones recientes, como por ejemplo trabajos de ascenso de la universidad, también les sirven. Algunos trabajos de ascenso que ustedes encuentren de algunas universidades, que esos estudios pueden ser, esos antecedentes. Lo ideal de esos antecedentes es que sean internacionales, nacionales y regionales. Pero nacionales son muy pocos, se encuentran, y regionales ni se diga. No hay estudios, no hay, aunque han hecho muchos estudios aquí. Yo no sé por qué yo nunca he visto un antecedente de un trabajo de investigación hecho aquí en Trujillo, de ustedes, pues, que a veces hay trabajos que guardan relación un trabajo con otro de lo que se han hecho en posgrados anteriores y no los utilizan. A pesar de que ustedes dejan esos trabajos, siempre dejan un tesis. Por ejemplo, en la oficina de posgrado hay tesis de trabajos anteriores, de posgrados anteriores. También pueden ser artículos de revistas, por supuesto que sean indexadas, arbitradas. No puede ser cualquier artículo que ustedes se encuentren allí. Tienen que ser de procedencia seria, científica, segura. También un resumen, un abstract de los trabajos de investigación. Ahora, a veces hay unas limitaciones con estos resúmenes, que son los que se presentan, son previos al trabajo, al estudio que se realiza, o al informe que se presenta, porque esos resúmenes no vienen completos, no traen a veces resultados. Cuando yo hablo de resultados de cifras, los porcentajes, los resultados, resultados presentados con datos estadísticos. Eso es indispensable. Todos los antecedentes deben tener eso. Porque con los antecedentes, con los resultados que ustedes van a discutir
van a hacer la discusión de resultados, valga la redundancia. Entonces, ¿qué debe incluir un antecedente? Debe incluir los siguientes aspectos. Autor, por supuesto, autor, autores. Siempre esos autores se coloca solo el apellido, generalmente el primer apellido. Si son muchos autores, si son más de 5, ustedes pueden colocar los primeros 5 autores y luego colocar y otros, o et al, ¿no? O también acostumbran a utilizar el apellido del primer autor y colaboradores o et al u otros autores. Entonces, ahora lo que sí, que cuando hagan las referencias bibliográficas, al final del trabajo, sí deben ir todos los autores, exagerando, si sean 20, deben ir todos esos autores en las referencias bibliográficas, mientras que aquí, en los antecedentes, cuando estén presentándolo dentro del contenido del trabajo, no. El año de la publicación debe ir, el título de esa investigación, sus objetivos de investigación, la metodología, que incluye la metodología, incluye el tipo de estudio que se realizó, el tipo de diseño, la población y o muestra, y a veces se hace referencia también al tipo de instrumento de recolección de datos que se utilizó. Los resultados, ¿verdad? Esos resultados son de cifras, porque a veces colocan resultados y entonces colocan conclusiones. Si tú colocas resultados y no tienes cifras, no es resultado, son conclusiones. Y al final, pues las conclusiones. Esos contenidos deben llevar a veces más o menos, son 3/4 de página, una página completa, porque a veces colocan unos antecedentes excesivamente largos, incluyen aspectos que no son relevantes. Lo que interesa que ustedes colocan allí en esos antecedentes son los resultados que van a guardar relación con su trabajo, porque a veces son estudios que tienen otros temas que se investigan allí mismo dentro del estudio y que no son de interés para ustedes, por eso pueden eliminar. Y siempre los antecedentes se redactan en pasado, porque son estudios que se hicieron ya con anterioridad. Entonces, ¿cómo presentar los antecedentes? Primero, es recomendable emplear un orden cronológico. Generalmente comenzar por el más reciente. El más reciente es 2019, comenzamos ahí, 2019, 2018, 2017 y así sucesivamente. ¿Cuántos antecedentes deben presentar? No hay número específico, pero algunos autores señalan entre 5 y 8, ¿no? Entre 5 y 8. A veces hasta 5 o 6 es suficiente. Si están unos antecedentes bien sustentados y guardando estrecha relación con su estudio, perfectamente 5 o 6 antecedentes son de gran utilidad para hacer su discusión de resultados. A veces les exigen 8, a veces colocan 10, pero no hay, con 6 o 6, 7 antecedentes es suficiente. Y esos antecedentes, lo recomendable es que sean lo más actualizados posible. Por supuesto, hay autores que señalan, que indican que no hay límite en las fechas de presentar los antecedentes, pero lo recomendable es que sean lo más reciente posible, y sobre todo en medicina. Si van a estar un tema que está de una problemática reciente, nueva, o problemática, o por lo menos una problemática que se está presentando permanentemente, hay que buscar entonces estudios lo más recientes posible. Okay. Entonces, con relación a las bases teóricas entonces, ¿qué es? Si los antecedentes se buscan de estudios recientes, de estudios que han hecho otros investigadores, las bases teóricas son de textos. Es lo ideal de texto. O sea, es lo recomendable. Es el deber ser. Ustedes no pueden montar sus bases teóricas copiando de los trabajos donde tomaron los antecedentes. Y a veces lo han hecho. Eso no se debe hacer. Si el tema que ustedes el tema que aparece ahí desarrollado en ese trabajo que ustedes consultaron, ese trabajo de investigación, les parece interesante, bueno, busquen a ver quién fue el autor los autores que consultaron, esa persona que hizo esa investigación, y entonces ustedes se apoyan en los textos. Pero debe ser de textos, no de trabajos de investigación. Ojo con eso. Y en eso la doctora Laura es muy exigente, la coordinadora de posgrado. Porque exige que tienen que ser textos, no trabajo de investigación. Entonces, en las bases teóricas
se van a desarrollar ampliamente todos los conceptos, la variable y esta descompuesta en eso. Las bases, recuerden una cosa, que las bases teóricas se deben corresponder con los objetivos de la investigación. Ustedes revisan cuáles son los objetivos, cuáles son los temas que ustedes van a investigar allí, y esa problemática que ustedes van a investigar allí es la que tienen que reflejar en las bases teóricas. Porque deben guardar, porque la variable y los diversos objetivos que ustedes van a desarrollar. Eso es indispensable. Se fijan en los objetivos y los temas que ustedes van a buscar van a ser esos. Sobre lo que se va a desarrollar en los objetivos, lo que se va a investigar. Porque recuerden que el trabajo de investigación guarda una estrecha relación desde el momento que tú haces el primer planteamiento hasta el final del trabajo. Porque a veces quieren como enriquecer, entre comillas, las bases teóricas, y entonces comienzan a copiar diagnóstico, ¿cómo se llama? Tratamiento. Si el estudio no requiere presentar tratamiento, no requiere presentar diagnóstico, no tienen por qué incluirlo. A veces incluyen hasta medidas preventivas que no guardan ninguna relación con el estudio que están haciendo. Entonces ustedes lo desarrollan desde el punto de vista de los objetivos. Y ahí ese estudio va a quedar, la base teórica va a quedar perfecta así. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay algunos criterios, algunas sugerencias para desarrollar los aspectos de las bases teóricas. Lo que dijimos ahorita. Primero, ubicación del problema con un enfoque teórico determinado. Entonces, tiene que definir, ustedes definen su tema a investigar y consultar las teorías que van a fundamentar el tema que ustedes tienen que hacer. Luego, que haya relación entre el objetivo, la teoría y el objeto de estudio, lo que estamos hablando ahora. Tiene que haber relación entre la teoría que están desarrollando y los objetivos de la investigación. También pueden analizar posiciones de diversos autores sobre el tema problema de estudio, de problema de investigación o problema de estudio. Cuando ustedes pueden consultar varios autores, y de esos autores ustedes pueden adoptar una teoría. Pueden desarrollar varias clasificaciones de lo que ustedes están estudiando, varias posiciones de autores, pero ustedes pueden señalar allí, si son varias clasificaciones y a ustedes les interesa particularmente una, ustedes señalan que van a desarrollar una serie de clasificaciones, pero que para ese estudio van a adoptar la clasificación de fulano de tal, ¿no? Y ojo con esto, el último punto que es muy, valga la redundancia, que dice que es importante, es fundamental. Es importante realizar un análisis o comentario explicativo después de citar textualmente un autor. ¿Qué significa esto? Que las bases teóricas ustedes no las pueden desarrollar solamente citando autores. A veces uno agarra un trabajo y es cita, 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 y todo el trabajo se convierte en citas. Y a veces yo les coloco, cuando estoy corrigiendo los trabajos, que si por ejemplo me designan de jurado, les coloco, ¿y cuál es la posición suya con respecto a eso? Porque ustedes tienen que, o sea que no hay ningún aporte del investigador en las bases teóricas. No, ustedes pueden, lo ideal es que ustedes desarrollen 2 o 3 conceptos o teorías, pero ustedes las analicen. ¿Qué es lo que ustedes creen que eso puede ser? ¿Verdad? Basándose en lo que dice el autor. Hacen interpretaciones del autor. Eso es indispensable que se haga. Por eso es que en las bases teóricas, cuando en el módulo que yo les envío a ustedes, habla de la teoría, habla de proposiciones, de análisis. Deben haber análisis e interpretaciones de parte de ustedes como investigadores. Porque si no, simplemente es copia, una copia, copia y pega, copia y pega. Y eso, para un trabajo de investigación del nivel de ustedes de posgrado, no debe ser. Está bien que eso lo haga de repente un muchacho de pregrado o los trabajos de investigación que hacen en el liceo cuando están estudiando bachillerato, pero un trabajo de posgrado tiene que haber interpretación y análisis por parte del investigador que está haciendo el estudio.
Entonces, ¿qué incluye esto? ¿Qué incluye? Se va a desarrollar conocimiento, definiciones, y lo que les recordaba ahora, ¿verdad? Que se deben sustentar con autores, solo libros, los más actualizados que sea posible. Libros o artículos indexados, pero que sean fundamentaciones teóricas de autores bien definidos, bien conocidos. Entonces, por eso es que las bases teóricas son teorías, son conceptos, son definiciones, ideas e información acerca de la variable que se maneja en el tema que se va a desarrollar. Entonces, esa variable, que es la que vamos a medir, la que vamos a estudiar, que es el problema que vamos a estudiar, debe guardar estrecha relación con el título del trabajo. En el título del trabajo y en el objetivo del trabajo, ahí aparece la variable que vamos a estudiar. Y le recordaba lo de las bases teóricas. Las bases teóricas son opcionales, por supuesto, y se desarrollan cuando la investigación tiene una implicación legal. No todos los estudios requieren, ameritan que se presenten bases legales. Son estudios muy puntuales. Un problema de aborto, a lo mejor, en este momento que está tan en boga la cuestión del aborto, una problemática de embarazo adolescente, a lo mejor, habría que buscar la ley de protección del niño y el adolescente para ver qué se sustenta allí. Pero siempre están estudiando a lo mejor derechos humanos de los pacientes VIH, que hay normativas para eso. Entonces ahí se busca. Y esas normativas, esas bases legales, pueden ser de la Constitución, pueden ser leyes orgánicas, especiales, ordinarias. Eso, cada ley al comienzo, donde dice que fue en la fecha que fue promulgada, ahí va a decir si es una ley orgánica, si es una ley, si es un decreto, si es un reglamento. Eso no tiene, eso aparece perfectamente en la ley. Y esa también hay que citarla textual. Esas sí son textuales, esos artículos son textuales. Bueno, entonces, ¿qué es una variable? Ya lo habíamos visto anteriormente, que una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios, que puede medirse. Es la base o materia prima de la investigación. Toda variable es la que se mide, la que se va a medir en la investigación, recuerden eso. La variable es como la parte más importante del tema que ustedes están estudiando. Hay muchas clasificaciones de variables. La que nosotros vamos a utilizar en este momento y en el módulo de metodología, ahí aparecen todas esas clasificaciones. Nosotros vamos a aplicarles, yo les voy a explicar esta, que es según la causalidad y que es la que ustedes manejan allí, que es la variable dependiente, la variable independiente y la interviniente. La dependiente es la consecuencia, el efecto. La independiente es la causa, es la que genera o explica los cambios en la variable dependiente. Y la interviniente es aquella que se va a interponer entre la dependiente y la interviniente, ¿no? Entonces, con estas variables son las que ustedes vamos a estudiar. Entonces, de todas maneras, vamos a explicarle algunas otras, así en líneas generales, las que aparecen en el módulo, que son las variables cuantitativas, las variables cualitativas, están las variables discretas, continuas, dicotómicas, policotómicas, ¿no? Las cuantitativas, que son las discretas son aquellas que asumen valores enteros, como por ejemplo el número de embarazadas, mientras que las continuas son las que adoptan fraccionadas, altura, peso, ¿no? Tú puedes decir altura 1,75, ¿verdad? Peso 60 kilos y medio, que tú no puedes en cambio decir 2 embarazadas y media, ¿no? Las dicotómicas, que se expresan mediante palabras, se refieren a sexo, tipos de escuela, tipos de vehículo. Las policotómicas se expresan en más de 2 categorías, clases sociales, tipos de computación, tipos de computadoras, perdón. Luego están según su complejidad,
que también estas las estudiamos nosotros, se manifiestan directamente a través de un indicador, las simples, que esta también la vamos a manejar. Las simples son, por ejemplo, edad. Tú no la puedes clasificar la edad, simplemente es edad, que cuánto es la edad. Pero en cambio las complejas, ustedes manejan en los trabajos de investigación, manejan los dos tipos, las complejas y la simple. Aquellas que se pueden descomponer al momento de dar dimensiones, por ejemplo, situaciones clínicas, factores de riesgo, que esas se pueden descomponer, causas, consecuencias, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, que nuestro estudio es eminentemente de tipo cuantitativo, recuerda que eso lo vimos, el enfoque es cuantitativo, es necesario medirla, la variable, de la forma más exacta posible. Y para medirla, la variable hay que descomponerla. Y para ese proceso de medición, de descomponer la variable, se llama operacionalización. Por ejemplo, te dice, a través de una operacionalización pasamos de un concepto teórico que manejamos en el planteamiento de la investigación hacia un concepto práctico. Ya les voy a explicar cómo es que vamos a descomponer esta variable. Entonces, las variables van a permitir medir los conceptos teóricos. Deben descomponerse para expresarse en dimensiones que se derivan de la variable principal. En dimensiones y subdimensiones si es necesario, y estas se dividen en indicadores. Estos son términos que se utilizan para descomponer las variables, en el proceso de descomposición de la variable, ¿no? Entonces, es un proceso que hace manejable la variable y es la base del instrumento de recolección de datos. Ojo con esto, muchachos. Este proceso, estos cuadros que yo le voy a presentar a ustedes, no van dentro del informe de investigación. Es solo un material de trabajo que yo se los presento porque les facilita mucho y es mejor que lo hagan al comienzo cuando ustedes están iniciando su estudio para que descompongan la variable que van a estudiar y se les facilita mucho. Se les facilita mucho el proceso de elaboración de las bases teóricas y la elaboración del instrumento de recolección de datos, ¿no? La dimensión, bueno, eso forma parte de la variable compleja y el indicador es como lo mínimo ya, la descomposición mínima que lleva la última parte de la variable, ¿no? Que nos permite cuantificar esa variable y sus dimensiones. Entonces, aquí tienen un cuadro de la variable. Ya les decía, esto no va dentro de su trabajo de investigación. Esto es solo un papel de trabajo. Aquí el objetivo era este fue un estudio que hizo el doctor Winston Maldonado hace mucho tiempo para un trabajo de ascenso en la universidad. Para los que no conocen, el doctor Winston Maldonado es un pediatra muy reconocido aquí en Valera. Y entonces él hizo un estudio que su objetivo era determinar las situaciones clínicas importantes en niños, VIH-Sida, en el servicio de microbiología del Hospital Pedro Emilio Carrillo de Valera. Entonces, la variable aquí, como ustedes ven, es situaciones clínicas. Esa es la variable. Él tenía 4 objetivos. Un objetivo era conocer las características demográficas del grupo estudiado, identificar las patologías más frecuentes en los niños, identificar infecciones oportunistas que han presentado los niños y identificar aspectos referidos al estado nutricional y crecimiento de ellos. Entonces, esas eran las situaciones más importantes que él quería estudiar. Y su variable en este caso era situaciones clínicas importantes. Entonces, para descomponer esta variable se descompuso en 3 dimensiones. La primera es características demográficas, esa no forma parte realmente de la variable, pero hay que presentarla. Pero entonces las situaciones clínicas, esa variable se descompuso en, porque tú dices, bueno, situaciones clínicas, pero ¿qué voy a estudiar yo de situaciones clínicas? Ese es el concepto teórico. ¿Cómo lo llevamos a la práctica el concepto teórico? Bueno, descomponemos. ¿Qué situaciones clínicas pensamos estudiar? Entonces, estudiamos patologías más frecuentes, infecciones oportunistas y estado nutricional del desarrollo. Estado nutricional y crecimiento y desarrollo.
¿Qué vamos a estudiar entonces? Seguimos descomponiendo la variable. ¿Qué vamos a estudiar de patologías más frecuentes? Entonces, esa dimensión se descompone en indicadores. Entonces, neumonía, retraso motor, diarreas crónicas y candidiasis, ¿no? En las infecciones oportunistas, aquí también se incluía la candidiasis, herpes simple, molusco contagioso, citomegalovirus y estafilococcus aureus. Entonces, esto, fíjense ustedes, ya entonces, y luego estado nutricional y crecimiento y desarrollo. Se divide en desnutrición y fallas de crecimiento. Fíjense, muchachos, aquí. Ya aquí, todos estos aspectos son los que se van a desarrollar en las bases teóricas. Patología más frecuente y entonces hablar de la neumonía, del retraso motor, todas esas cuestiones. En infecciones oportunistas, todas las que aparecen aquí. Y en el estado nutricional, también desnutrición y fallas de crecimiento. Entonces, la variable aquí primero, por supuesto, hay que hacer una introducción en cuanto a situaciones clínicas importantes y luego desarrollar cada uno de esos objetivos teóricamente en las bases teóricas, por supuesto, valga la redundancia, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes. Igual, estos indicadores, de aquí se saca el instrumento de recolección de datos. Él tenía que ver cuántos niños presentaron neumonía, cuántos niños presentaron retraso motor, y de aquí, de los indicadores, se elabora perfectamente el instrumento de recolección de datos. Ese para que ustedes vean la utilidad de descomponer la variable, que a veces no lo hacen y me llegan a mí a veces a que yo les ayude a hacer otra investigación y no tienen ni los objetivos desarrollados. Entonces, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo se hace? Entonces, esto es muy fácil. Ustedes descomponen su variable y se hace el indicador, se desarrolla, se hace este cuadro de variables y les permite, por un lado, saber ya qué es lo que van a incluir en la teoría y la parte que van a investigar también, ya pueden elaborar perfectamente su instrumento de recolección de datos. Esto, lastimosamente, no tenemos clases presenciales, porque esto se hacía cada grupo, nosotros lo hacemos por grupo, hacemos un ejercicio grupal, y cada grupo, y a veces lo hacían individuales, cada investigador elaboraba su cuadro de variable y ya sabía lo que iba a investigar en sus bases teóricas y cómo iba a montar su trabajo de investigación, sus bases teóricas. Entonces, esto es o sea, de verdad que esto les permite muy bien elaborar eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay otro para que ustedes vean que esto era otro ejemplo de analizar el comportamiento de embarazo adolescente, las complicaciones, perdón. Entonces, aquí aparecía complicaciones del embarazo en adolescencia, y entonces hablaba de complicaciones biológicas, complicaciones psicológicas, descomponían complicaciones biológicas, complicaciones para la madre, complicaciones para el producto de la gestación, complicaciones psicosociales, complicaciones psicológicas y sociales. Fíjense cómo se va descomponiendo. Esta era una más compleja, porque además de dimensiones, tuvo subdimensiones, ¿ves? Porque las dimensiones eran complicaciones biológicas, seguían siendo muy amplios. Entonces, ¿qué tipo de complicaciones biológicas? Bueno, para la madre y para el producto de la gestación. Luego, complicaciones psicosociales, entonces había que descomponerlas en psicológicas y en sociales. Y luego se desarrollaban todos los indicadores. ¿Ves? Mira, complicaciones para la madre, complicaciones aquí están pegadas, pero realmente es hasta aquí después prematuridad, riesgo de muerte súbita, bajo peso al nacer, que es complicaciones del producto de la gestación. Y luego aquí también se me corrió, entonces aquí incluye las psicológicas es ansiedad, sentimientos de culpa, intentos de suicidio. Y las complicaciones sociales es baja escolaridad, deserción escolar, ingresos reducidos, dependencia y otros embarazos. Entonces, para que ustedes vean cómo se descompone una variable. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar aquí en las bases teóricas? Complicaciones biológicas, luego hay de un subtítulo, se hace una introducción general de complicaciones biológicas, luego se habla de complicaciones de la madre y se desarrollan todas las complicaciones de la madre, después complicaciones para el producto de la gestación, se desarrollan todas las complicaciones y así mismo. Y aquí están todas las preguntas de
el instrumento de recolección de datos. Fíjense ustedes cómo se les facilita perfectamente esta situación. Entonces, con esto, muchachos, finalizamos la presentación de hoy y vamos a, entonces, más adelante ya vamos con la parte de la metodología para la próxima clase.